el camino a esta ciudad increíble. Vamos por la chola. Buenas noches. La Ley de Justicia Laboral, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, permitirá a las amas de casa afiliarse al Seguro Social. Se pone límite a la brecha remunerativa. Las mujeres embarazadas o en estado de maternidad ya no podrán ser despedidas. Cada trabajador podrá escoger si se le mensualiza o acumula los décimos sueldos, entre otros aspectos relevantes. Hasta allí todo está bien. Pero la reforma a la Ley de Seguridad Social, que ya no obliga al gobierno a aportar el 40% de las pensiones de jubilación, genera disputa entre gobierno y oposición. Desde el gobierno se dice que esa obligación, que empezó en 1942, se justificó entonces porque el IES era deficitario, pero no hoy, que es superavitario. ¿Qué hay detrás de toda esta polémica y de qué modo la ley de justicia laboral va a mejorar la vida de los trabajadores? Es el tema de esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. La Asamblea Nacional decidió que el Estado garantice el pago de las pensiones jubilares, para lo que tendrá que aportar el porcentaje que fuere necesario. Sin embargo, la oposición manifiesta su desacuerdo. La Ley Orgánica para la Justicia Laboral garantiza los incrementos de las pensiones de acuerdo al porcentaje de la inflación, y la modalidad principal de contrato laboral será de plazo indefinido a partir de enero de 2016. En Perspectiva 7, conozca cómo se aprobaron estas reformas. Los legisladores Fausto Cayambe, de Alianza País, y Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, debatirán en vivo qué esperar de las reformas de justicia laboral. Perspectiva 7. Bienvenidas y bienvenidos. Saludamos ya con nuestros invitados. Se encuentra a mi derecha el doctor Luis Fernando Torres, asambleísta de la Alianza Creo y el Partido Social Cristiano. A mi izquierda está Fausto Cayambe, asambleísta de Alianza País. Ambos han estado muy activos en el debate de esta reforma a la seguridad social y a la ley de justicia laboral en general. Pregunto a ambos, el subsidio de 1.100 millones que el presidente dice que recibe la seguridad social es mucho más que el gas. ¿Es correcto cuando el IES incluso muchas veces ha declarado ser una entidad autónoma? Doctor Torres. Bueno, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el economista Espinosa, presentó este cuadro el día del debate y dijo que en el IES había un superávit de 509 millones de dólares aproximadamente. Dinero suficiente que justificaba, según él, que se eliminara el 40%. Sin embargo, el 40% sirve para capitalizar reservas a futuro que permitan sostener jubilaciones dignas. Ya el año 2015, los aportes para el fondo de pensiones suman tan solo 2.486 millones de dólares y los pagos que deben hacerse a los jubilados suman 2.959 millones de dólares. Faltan cerca de 500 millones de dólares. ¿De dónde van a salir el 2015 esos 500 millones de dólares? De los 120 que ya ha entregado el gobierno correspondiente al 40% y parte de las inversiones que no deberían tocarse. Doctor Cayambe. Creo que nosotros hemos tomado unas decisiones, no ahora, sino desde el 2000. Sí, desde el 2006 hemos asumido con responsabilidad la seguridad social. A partir del 2008 hemos venido capitalizando el Instituto de Seguridad Social. Pero además de ingresar permanentemente fuertes cantidades de dinero al IES, hicimos otra decisión política, que es de incrementar afiliados. Recordarán que antes de este proceso revolucionario que vive el país, había 1.100.000 afiliados. Hoy tenemos 3.108.000 afiliados. Eso significa un incremento de ingresos. Por supuesto, pero porque no solo de gastos, ¿no? Porque también únicamente no es que se afilia, sino hay más ingresos. Hoy, 8 afiliados garantizan la pensión de un jubilado. Pero vamos viendo los ingresos. Creo, Luis Fernando, que a mí es importante discutir con números, pero sobre todo ideológicamente. Estamos ubicados ideológicamente a la derecha y yo a la izquierda. Mire, se olvida decirle que hay un ingreso de 556 millones de dólares por la rentabilidad que el BIES los dineros de estos fondos genera. Tenemos de capitalización 4.632 millones está capitalizado. Eso nos genera
556 millones de dólares, Antes, más los 91 millones de dólares que, de acuerdo a la ley vigente, el Estado tiene que contribuir al fondo de jubilaciones, nos garantiza que paguemos con puntualidad las pensiones de los 450,000 jubilados, pero sobre todo tengamos un superávit de caja de 513 millones de dólares. Antes, el dinero que tuvo el IES capitalizado, guardado, ¿qué le generó a la institución? Antes, a partir del 2009, ustedes saben que también un mandato del pueblo ecuatoriano, un mandato de la Constitución, fue crear el Banco del BIES, y el Banco del BIES tiene una rentabilidad del 8.16. Toda esa plata va al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doctor Torres, esta explicación que hace el legislador Cayambe, desde esa perspectiva, pues entonces no habría la posibilidad de una descapitalización. ¿Cuál es su punto de vista? Una aclaración brevísima. En la Asamblea yo represento la alianza entre el Partido Social Cristiano y el movimiento Tiempo de Cambio. Mientras Fausto, jefe de bloque de País, esté en la vieja izquierda, yo estoy del lado de los afiliados y de los jubilados. Esa es la gran diferencia. No, ayer ustedes le dieron la espalda a 1.500.000 amas de casa, le dieron la espalda a las mujeres embarazadas, le dieron la espalda a los dirigentes sindicales, le dieron la espalda a los trabajadores con discapacidad, a 600,000 trabajadores que quieren estabilidad. Eso hicieron el día martes, le dieron la espalda, sobre todo a las damas de casa. Fausto, Luis Fernando. Nosotros pedimos que se votara artículo por artículo para votar a favor de las damas de casa. Pero lo curioso es que 9 asambleístas de Alianza País desaparecieron y los antiguos socios de Avanza se fueron. Entre ustedes es el problema, no con nosotros. Social en todo caso, el MPD, Pachacuti le dieron la espalda a 1.500.000 amas de casa. Nosotros dimos la cara, allí estuvimos, respaldamos lo de las damas de casa. Pero en el tema de las inversiones, efectivamente, según las cifras presentadas por el presidente del Consejo Directivo, más de 4.000 millones generan una rentabilidad de 527 millones de dólares. La Junta Bancaria, me parece que el 2011, dispuso que las rentabilidades generadas al interior del Seguro Social no fueran tocadas y se capitalizaran. El 2014 entiendo que utilizaron ya de estos rendimientos unos 40 millones de dólares. Este año van a utilizar más de 200 millones de dólares y el próximo año aún más. Ese es el problema. ¿Usted dice al margen de la ley, de la disposición de la Junta No, Bancaria? entiendo que han cambiado o están por cambiar lo que resolvió la Junta Bancaria, de tal modo que los rendimientos que deberían servir para capitalizarse ahora se convierten en dinero líquido. ¿Es eso así como allí. Dice el asambleísta Torres? Todos los ingresos del IES son administrados por 10 fondos previsionales y esos fondos son administrados por el Banco de los Afiliados. En esa medida, creo que es importante señalar, los aportes de los afiliados es 2.366 millones de dólares. Inversiones y multas, 556 millones de dólares. Otras contribuciones del Estado, de acuerdo a la Ley de Seguridad Social vigente, 91 millones de dólares. Eso nos da 3.013 millones de dólares. Y para cancelar a los actuales jubilados necesitamos 2.500 millones de dólares anualmente. Este fondo que administra las pensiones de vejez, discapacidad, invalidez, Montepío, de acuerdo a las decisiones que hemos tomado de manera responsable, técnicamente estudiada, nos dicen y les decimos a los ecuatorianos y ecuatorianas que no vamos a dejar de pagar las pensiones jubilares. Es mentira de que vamos a disminuir el 40% del monto que reciben los jubilados. Es mentira de que vamos a incrementar el aporte. El asambleísta Torres dice que... Mire las redes, que es importante señalar. Aprovecho la oportunidad para decirle que es mentira que vamos a disminuir el 40% del monto que reciben los jubilados, como también no hemos incrementado el aporte del empleador, como también el trabajador, ni hemos subido la edad para jubilarse. Muy bien, vamos a seguir hablando de este importante tema, pero también pongamos en contexto la aprobación de la Ley de Justicia Laboral. Un reporte de Alexis Moncayo. En la denominada Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo de Hogar se incluye una reforma a la seguridad social. Lo que estamos haciendo es reformando, modificando el artículo 237, de acuerdo a este artículo vigente, lo que el Estado es responsable hasta el 40%. Nosotros lo que estamos planteando es que el Estado es el garante del 100% de las pensiones jubilares.
El legislador de Alianza País sustenta esta iniciativa en el superávit del IES, según los informes recibidos en la comisión. Ingresa al fondo de pensiones 3.013 millones de dólares anuales para el pago de las pensiones de 450.000 jubilados que hoy tenemos. Necesitamos 2.500 millones de dólares. Su visión no es compartida por Marco Proaño Maya, exdiputado roldosista. Los dos principales seguros que administra el IES, el de salud individual y familiar y el de pensiones, en sus operaciones son seguros deficitarios. Y eso no está bien. Al sur de Quito, en la Hermandad de los Ferroviarios Jubilados, su presidente, Guido Jaramillo, dice sentirse tranquilo, pues con la reforma el pago de las pensiones está garantizado. Esto nos da tranquilidad, porque el Estado no siempre le paga el 40% al IES. En cambio, con esta nueva legislación, los jubilados estamos tranquilos porque le endosan al IES el 100% del financiamiento para el pago de las pensiones. Guido, desde 1955 hasta 1985, laboró como mecánico de locomotoras. Junto a él encontramos a Jaime Jaramillo, quien por 26 años fue maquinista. Él nos relata cómo en los últimos años mejoraron las pensiones que recibían, pues a raíz de la dolarización, estas fueron paupérrimas. Estamos ganando sobre los $500 ahora. Entonces es una muestra de que el gobierno sí se ha preocupado por nosotros, los jubilados actuales. Además de eso, nos aseguran que no nos bajarán un solo centavo de las pensiones. No obstante, Marco Proaño Maya alerta que un posible desequilibrio en las finanzas del IES podría afectar a las futuras generaciones. Y si bien hay una media universal de 6 activos por 1 pasivos, nosotros en el Ecuador respecto al IES tenemos todavía sustentabilidad respecto al financiamiento del fondo de pensiones, pero con el 40%. Sin embargo, Fausto Cayambe afirma que el pago presente y futuro de las pensiones sí está asegurado. Estamos planteando un modelo matemático que nos permite decir que el fondo de jubilaciones tiene sostenibilidad financiera y económica hasta el año 2047. La norma pasará a manos del Ejecutivo, quien tiene un plazo de 30 días para aprobarla u objetarla. Alexis Moncayo, Perspectiva 7. Muy bien, se desprenden desde ese reportaje algunos puntos de vista para que luego nuestros invitados puedan opinar. Pero en este momento damos paso a una llamada telefónica. Uno de los televidentes de este programa, el señor Felipe Bernal, quiere formular una pregunta. Por favor, sea breve y concreto. Buenas noches. No es una pregunta. Yo solo lo que quiero decir es de que el ingeniero Febres Cordero, como ingeniero, siempre estuvo favoreciendo a los de siempre. Hoy, en estos años de gobierno del economista Rafael Correa, quiero decirle al señor Torres, asambleísta, que solo espere y verá los resultados de que la decisión de este gobierno es acertada. Eso es lo que quería decir. Una buena noche. ¿Usted quiere comentar algo? No tiene sentido el comentario, pero quiero hacer una precisión porque yo hablo con cifras. Yo soy objetivo. Yo no insulto por insultar. Y en el caso del IES, creo que lo que presentó el presidente del Consejo Directivo demuestra que el 40% es necesario. Como dijo el doctor Proaño Maya, el seguro de pensiones es deficitario. El 2015, cifras del presidente del IES, se va a recaudar 2.486 millones de dólares de los afiliados y se va a pagar a los jubilados 2.959 millones de dólares. Faltan cerca de 500 millones de dólares. ¿De dónde van a salir estos 500 millones de dólares el 2015? De lo que ya ha aportado el Estado por el 40% de enero a marzo del 2015, cerca de 265 millones de dólares. Va a salir también de una contribución efectiva del Estado de 104 millones de dólares y de las inversiones. Pero el próximo año ya no habrá 40%. Pero también podría salir, de acuerdo al espíritu de la ley, podría salir del propio Estado en un 20, un 40 o hasta en un 100%, según dice la ley. Así yo entendería. Esa es una garantía poética, es una garantía abstracta. Para que pueda cumplir el Estado necesita recursos.
Entre otras cosas, se ha reformado la ley de la seguridad social para que el Estado no aporte con el 40% porque las finanzas públicas están secas. El fisco está sediento de recursos. Lo que quieren es no pagar lo que falta desde el mes de abril hasta diciembre del 2015 y ahorrarse también el próximo año. Muy bien. Se ha dicho desde la oposición que una garantía no genera una obligación firme de pago, porque aquí hay una garantía. Si es que el Estado, si el gobierno encuentra que le falta recursos al IES, pues hay la garantía de que va a poner. ¿Pero es esa una obligación firme, asambleísta Cayambe? Bueno, la Constitución, y ahora si no hay veto inmediatamente que se inscriba en el registro oficial, es un mandato legal que todos los gobiernos tienen que cumplir, no hacer como los gobiernos anteriores. Este viene desde 1942 como estudio actuarial de 1942. Y luego ha venido gobierno tras gobierno de manera irresponsable haciendo caso omiso a lo que estaba establecido en la ley. En 1985, pese a que hizo 26 decretos económicos, León Febres Corderos no le dio un solo centavo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sixto Durán Ballén quiso privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el pueblo ecuatoriano le dijimos no, en consulta popular. El IES tiene que ser una entidad de los afiliados, de los jubilados, tiene que ser una entidad pública, autónoma, parte del Estado. Yo quisiera ubicarme, si me permite, en otro momento de la historia del país. Pensemos de aquí a X número de años. No hay un gobierno como el actual que ha hecho un compromiso de pago. Y está un gobierno que confía en tesis neoliberales tan cuestionadas o que tiene otra visión de la política. Esos gobiernos probablemente querrían privatizar al IES. No se corre un riesgo de que en un momento dado haya una crisis tal que entonces aquellos afanes privatizadores hagan carne y el Ecuador se vea envuelto en una condición de esa naturaleza. Para eso tienen que cambiar la Constitución. Hoy estamos construyendo una nueva ciudadanía que estamos seguros que no vamos a dejar que eso suceda. Pero de otra manera creo que es importante señalar, nosotros hoy tenemos el Banco de los Ecuatorianos que nos permite tener una rentabilidad permanente, constante. El Fondo de Pensiones, que tiene una capitalización de 4.600 millones, genera intereses, genera una tasa de retorno que nos permite seguir dándole sostenibilidad permanente al Fondo de Pensiones. Mire, el BIES tiene una inversión en el Estado ecuatoriano por 8.000 millones de dólares. El Estado ecuatoriano le paga anualmente 500 millones de dólares solo en intereses. Esa plata va al BIES y el BIES de esa plata va al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y así vamos capitalizando los fondos. Creo que es importante. Es el banco más grande del país, 14.000 millones de dólares hoy tiene de patrimonio. Tiene un portafolio de inversiones sumamente importante que nos permite decirle que hay sustentabilidad en el IES. Otro gobierno, un gobierno de un corte de centro-derecha, como lo que usted representa políticamente, legislador Torres, ¿cómo resolvería la situación actual, esta situación que ustedes consideran deficitaria? ¿Escogería acaso el camino de la seguridad mixta, donde actúe la empresa particular y privada y el Estado? El gran problema de la última reforma es que no nos han dado a los ecuatorianos una solución. Simplemente han dicho que el Estado no aporte el 40%. Con el aporte del 40%, varias firmas que han hecho estudios actuariales han detectado que habría déficit actuarial. ¿Cuál era la solución? Aquella que se ideó en la ley del año 2001. Se combinaba el sistema de solidaridad intergeneracional y también se combinaba con el sistema de capitalización individual. Así es, pero por ejemplo a los viejos, ¿no? La empresa privada no los consideraba como rentables y más bien dejaba al Estado ecuatoriano para que se ocupe de ellos. No, la idea era solidaridad intergeneracional, que todos aporten para esos viejos y el Estado también, para que tengan una jubilación de dignidad. Y los otros, los jóvenes, en cambio, ingresaban
capitalizando sus aportaciones sin necesidad de que intervenga el Estado. Y me gustaría que hablemos de modelos que usted menciona muy a menudo, como el modelo chileno de seguridad social, donde tenemos alguna información que vale la pena debatirla, pero previamente queremos tener el punto de vista de otro televidente, es el señor Pedro León, desde la ciudad de Guayaquil. Le rogamos ser breve, puntual y respetuoso con cada uno de nuestros invitados. Adelante, lo escuchamos. Gracias y buenas noches. La participación ciudadana se la caracteriza por ser educada y también solicitamos el respeto debido. Si supuestamente se está pidiendo que el gobierno continúe dando un 40% al Seguro Social, que es un ente autónomo, ¿por qué? Si ese 40% sale de la mayoría de los ecuatorianos, el gobierno está asegurando que va a responder con la totalidad del requerimiento que necesiten nuestros jubilados el día de mañana. Pero ahora la disputa es de que la mayoría de los ecuatorianos tenemos que pagar con nuestro 40% por la ineptitud del saqueo de decenas de años del seguro. Todo depende del ecuatoriano que quiera optimizar su trabajo. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario? Sí, por eso mismo nosotros estamos haciendo la modificación del artículo 237. En el primer inciso estamos estableciendo que el Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la seguridad social de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, independientemente de su relación laboral. Vamos hacia la universalización de la seguridad social. Hoy estamos dando una ley que le permite a 1.500.000 amas de casa una vejez digna. Mañana tenemos que trabajar para los trabajadores autónomos, para los choferes, para los gestores culturales. Necesitamos abrir las puertas del IES para cerca de 6 millones de ecuatorianos que no tienen seguridad social, que no tienen una vejez digna. ¿Qué nos dicen los adultos mayores que no han tenido la posibilidad de tener un puesto de trabajo con relación de dependencia? Que quieren tener ingresos propios y no esperar de un hijo bueno que les regrese a ver. Por eso el Estado está asumiendo con responsabilidad este gran reto, este gran mandato del pueblo ecuatoriano. Su comentario a lo dicho por el señor Pedro León. Bueno, ¿por qué no se hizo la reforma que hoy se hace 5, 6 o 7 años? Es la coyuntura económica, las dificultades que tiene el fisco, la que lleva a que se proponga esta modificación. Ahora bien, el 40% siempre ha sido esencial. El jefe de Avanza, que estuvo asociado al régimen, el economista González, y dirigió el IES por 7 años, el día de ayer dijo que sin el 40% el fondo de pensiones perdería sostenibilidad en 12 años. Creo que fue muy generoso. Las cifras demuestran que sería antes. Por lo tanto, no solamente somos los opositores auténticos, para utilizar esta palabra, los que sostenemos el grave error de retirarle al IES del 40%, son los antiguos aliados también de este régimen que han estado administrando el IES y que sostienen que tan solo 12 años podría sostenerse el fondo de pensiones sin el aporte del 40%. Muy bien, tenemos otra llamada de una televidente, es Denise Rodríguez. Por favor, adelante con su pregunta. Sí. ¿La escuchamos? Aló, sí, buenas noches. Yo quería tratar de ser lo más concreto y lo más puntual, pero este asunto del 40%, que es todo el lío y todo el problema que nace, el presidente de la República en el enlace 417 hizo una explicación muy clara de dónde se viene y se genera esta deuda. Entonces, el presidente de la República explicó que este 40% nace luego de la Constitución del 98, que hubo una ley que permitió traspasar o crear una ley que el IES no iba a manejar la pensión para los jubilados y las enfermedades catastróficas, y eso iba a endosar al Estado. Le ruego su pregunta. Sí, yo quiero saber por qué hacen este lío del 40% con un panorama catastrófico, cuando no es así, cuando hay un superávit, cuando hay cada vez más personas que estamos aportando. Muy bien, muchas gracias. Quiero felicitar al IES porque ha hecho un trabajo, ha dado un salto impresionante en estos últimos años. Y basta de agoreros del desastre, por favor. Muy bien, por favor, respuestas breves o si gusta comentar, y vamos a una pausa. Decirle que de acuerdo a los estudios que nos han hecho llegar tanto el IES como también el Ministerio de Coordinador de lo Social,
el 30 de diciembre del 2014, como también el 20 de marzo del presente año, nos dice que las decisiones que estamos tomando de incrementar más afiliados, como también que utilizar el mecanismo de la inflación para que anualmente crezca las pensiones de los jubilados, nos dice que tenemos sostenibilidad económica, financiera hasta el año 2047. Le hemos dado respuesta al pueblo ecuatoriano de manera el responsable. legislador Torres dice que no puede ser, que la propia información que es que está desconociendo la otra modificación que hemos hecho en el artículo 234, como también Ramiro González no le dijo al país que el estudio actuarial que él contrató y que en el 2013 el Consejo Directivo le dijo no podemos validar ese estudio porque no incorporaba la rentabilidad del BIES. Únicamente hacía el estudio en función de los ingresos, en función de los incremento de los afiliados, como también del pago de pensiones, pero no tomó en cuenta la rentabilidad que tenía el BIES. Hoy tenemos ya esos estudios que nos han hecho llegar a la comisión. Nos dice que el fondo de pensiones le garantiza a los ecuatorianos y ecuatorianas responsabilidad hasta el año 2047. ¿Estudios que usted los conoce o no los conoce? Claro, sí. Hay varias firmas, ¿no? Actuaria, entre otras, proyectó un déficit actuarial para el año 2050 de cerca de 71.000 millones de dólares si se deja de aportar el 40%. Son matemáticos entendidos y proyectan estos déficits actuariales. ¿Para qué sirven estos estudios? Para tomar medidas a tiempo. Pero esas cifras que está manifestando, que está proyectando el legislador Cayambe, pues no justifican ese punto de vista de que no hay realmente un peligro inminente de un déficit. Bueno, lo que nos dicen es, durante 12 años pueden estar tranquilos el economista González. Ellos dicen que pueden ser 24 años. El economista González, como señala el legislador Cayambe, no ha contemplado la rentabilidad del BIES. Sería extraño que habiendo estado 7 años no haya contemplado. Pero lo cierto es que el IES tiene problemas. A lo hecho pecho, ya cambiaron. Ya no va a aportar el Estado. ¿Cuáles son las soluciones a futuro? Creo que debemos hacer una reforma integral a la ley de la seguridad social para que haya tranquilidad de todos, para que no sea utilizado el seguro social como caja chica. Le falta plata al fisco, el fisco le entrega papeles y el IES le entrega cash, dinero en efectivo de los afiliados, porque eso es lo que ha ocurrido y por eso es que está ahora el IES inundado de papeles y de certificados. Y hay otro tema, usted hablaba de Chile. En Chile se ha logrado acumular en reserva cerca de 100.000 millones de dólares. En el Ecuador no se ha acumulado más de 9.000 millones de dólares. Esa es la diferencia, 10-1. Chile, donde por cierto muchísimos jubilados están exigiendo que haya mejores pensiones, y que hay problemas también. Y que vayamos al modelo estatal. Inclusive Paul Krugman, premio Nobel de Economía, dice que gracias a Dios que Estados Unidos sigue con el modelo estatal de pensiones y no recogió el sistema de pensiones chileno, que es privatización, que es la participación del sector privado, de uno de los derechos fundamentales de los seres humanos. En el país eso no va a suceder. Nosotros vamos a seguir consolidando un sistema nacional de seguridad social público y como también universal. Pero Krugman no es voz autorizada. Yo al menos a Krugman le leo, pero a veces me río de lo que dice. Ha dejado de ser economista y se ha convertido en un ensayista más. Político. Bueno, y tengo más datos. Vamos a una pausa. Permítanme hacer una pausa brevísima. Volvemos con Krugman y volvemos también con otras perspectivas respecto de la seguridad social en Chile, ese modelo que propone el legislador Torres, pero tendremos más información sobre este tema que interesa tanto a los ecuatorianos. Ya venimos. En la investigación previa para este programa descubrimos que en Chile hay asociaciones de jubilados que están desesperados por la cantidad de dinero que reciben mensualmente, que es una cantidad que ellos consideran mínima, e incluso se han planteado una exigencia de elevación en un 20% de esas pensiones. Si Chile es el modelo a seguir, ¿por qué tiene estas dificultades? Bueno, yo propongo no exactamente el modelo chileno, sino la combinación que preveía la ley del 2001, un sistema de solidaridad intergeneracional
y la capitalización individual. Lo curioso en Chile es que los gobernantes de izquierda, más rojos inclusive que Fausto, defienden el sistema. Porque rojo, funciona. rojito. Rojo, rojito, tal vez anaranjados, pero defienden el sistema porque funciona. Porque en definitiva el que aporta sabe cómo le manejan la cuenta, que habrá problemas indudablemente, pero es un sistema que lo tienen y lo mantienen los de izquierda y los de derecha. Curiosamente, en ese punto probablemente sea muy difícil desmontar un sistema que ha estado operando, porque caray, la seguridad social es un tema medular para cualquier país. Estados Unidos tiene problemas diversos cuando se trata de la seguridad social, no se diga países con menor desarrollo. Por supuesto, y el modelo de Estados Unidos es diferente en buena parte al chileno. Si bien existe la capitalización individual, en el fondo hay un modelo de reparto con intervención estatal. Pero el modelo estadounidense también es motivo de críticas. Es un modelo que si no se modifica, podría más o menos dirigirse en la dirección de los modelos europeos, que todos prácticamente han colapsado. Ahora, usted planteó hace un momento, y le paso la inquietud al asambleísta Cayambe, la necesidad de discutir una reforma integral. Porque claro, lo que se ha hecho es importante, sin embargo, la seguridad social es un tema mucho más complejo. Este es un paso fundamental que hemos tomado el día martes hacia la universalización de la seguridad social. No descartamos nosotros, hasta terminar nuestro periodo, discutir una reforma integral, no solo de la ley, sino del modelo de gestión, sobre todo de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hemos avanzado muchísimo, pero todavía nos falta mucho por hacer. En salud no solo hay nueva infraestructura, más camas, sino también creo que es importante responder a la demanda de los afiliados, responder a las necesidades que tienen los jubilados. Por eso es importante tener una discusión hacia transformar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros hemos planteado desde el 2013 que ganamos. No solo Alianza País presentó candidatos de la presidencia, vicepresidencia a la Asamblea, sino presentó un plan de gobierno 2013-2017 y una agenda legislativa 2013-2017, donde se plantea un nuevo Código de Trabajo y una nueva Ley de Seguridad Social. Ya que usted menciona el tema de la salud, en Guayaquil, Diana Sierra averiguó en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo qué está ocurriendo en este último tiempo. Recordemos que hubo un momento de crisis difícil que puso la atención de todo el país. Pero ¿qué está ocurriendo en este momento? Veámoslo. Martín Muñoz tiene 74 años. Es jubilado, padre de 4 y abuelo de 11. También es el paciente número 300 en recibir un implante de marcapasos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya comencé a sentir los desmayos en la calle. Entonces acudí rapidito ahí cerquita del desmayo, un dispensario público. Y me aconsejó, váyase inmediatamente a emergencia, y enseguida me recibieron aquí. Me analizaron el jueves de día y de noche. Y ya amanecer aquí 8 de la mañana arriba. Su hija menor, Carmen Muñoz, se siente aliviada tras la intervención y confía en que su padre tendrá una mejor calidad de vida a partir de ahora. Por supuesto que sí, porque ya va a poder andar con tranquilidad y no vamos a tener que estarnos preocupando tanto por lo que le vaya a pasar en la calle o cuando ande solo. El cardiólogo José Llorenti nos cuenta que en este hospital se hace, en promedio, un implante de marcapasos diario y que ello se debe a la llegada de especialistas desde el año pasado. 128 implantes hemos hecho hasta la fecha. Antes, los pacientes que requerían este procedimiento cardiovascular eran derivados a clínicas particulares. ¿Cuánto costaría una intervención de este tipo? Entre $8.000 y $9.000. Lo mismo ocurría con procedimientos como la tomografía. Así lo afirma el director administrativo del hospital, Roberto Parra. Los tomógrafos que ya están funcionando, que estaban dañados cuando llegamos, le faltaba el tubo de rayos X y ya están funcionando los dos, ahorrando casi $4 millones al año para la institución. La repotenciación de áreas de especialidades como cardiología, nefrología y oncología son parte de la intervención que se lleva a cabo para dar un mejor servicio a los afiliados, jubilados e hijos de aportantes. Vamos a tener próximamente hacer un área especial para niños recién nacidos de cuidados intensivos, porque también ellos ahora son beneficiados por la cobertura del seguro.
Las obras de emergencia hidrosanitaria y eléctrica que se llevan a cabo complementan el nuevo modelo de atención. El personal médico y administrativo es evaluado cada mes y se han dispuesto puntos de atención e información para guiar a los afiliados. Y ayudarlo en su direccionamiento, en su gestión, en lo que necesite aquí. Va a hacer algún trámite, nosotros damos el direccionamiento y lo acompañamos de ser necesario hasta el finalizar su trámite. Se espera que la casa de salud más grande del IES en la provincia del Guayas esté plenamente repotenciada a finales del 2015. Diana Sierra, Perspectiva 7. Asambleísta Torres, ¿estas son buenas o malas noticias? Bueno, malas noticias lo que está ocurriendo en el ámbito de la salud con los hospitales del IES. Muchas veces falta medicinas, no hay quirófanos, tienen que hacer fila y colas para poder atenderse, sobre todo los jubilados. Y existe una deuda pendiente del Estado con el IES que bordea los 1.810 millones de dólares. Deuda que no está consagrada en el presupuesto, sino que aparece en los estados financieros y en los balances del IES. ¿Cuándo aparece, a propósito, esa deuda? Porque hay una explicación también que la hace el presidente de la República. Bueno, esa deuda fue reconocida en varios convenios. Nunca se señaló el monto, pero se dijo que había la deuda. Es básicamente lo que debe pagar el Estado en virtud del artículo 10 de la Ley de la Seguridad Social cuando el jubilado se atiende. Solamente salud para los jubilados, además de enfermedades catastróficas. Tal vez la deuda sea... Claro, porque las aseguradoras de fondos de pensiones que quisieron también intervenir en nuestro país encontraban que políticamente había que buscar que el Estado se encargue de los viejos, de aquellos que requieren una mayor atención. Y se genera en el año 98, en la Asamblea Sangolquí, una instancia propicia que permite luego en el 2001 cristalizar, ¿no?, esta necesidad del Estado para con los jubilados. Pero es que es lógico, el jubilado ya no aporta, solo recibe, pero también se enferma. Alguien debe pagar por esa enfermedad. Tiene que pagar el Estado. El Estado, dice el artículo 10. Y por supuesto, nosotros, que no somos todavía jubilados, aportamos, y una parte de lo que aportamos cubre el seguro de salud. De tal modo que existen, digamos, recursos que se cruzan, pero no podemos dejar a los jubilados en el desamparo. Muy bien. Hay deuda, como dice el legislador Torres, ¿cuál es su perspectiva? El artículo 10 de la Ley de Seguridad Social vigente, literal D, establece que es responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la salud de los afiliados de los jubilados y el Estado aportará, financiará para esta prestación. Así establece. En el 2010, 854 millones de dólares el Estado ecuatoriano, el gobierno de Rafael Correa le pagó al IES, le pagó el IES por el tema de salud. A partir de eso, creo que es importante informar a la gente de los avances que hemos venido haciendo y la planificación que tenemos. ¿Sigue habiendo deuda o no sigue habiendo deuda? Nosotros estamos al día. La única deuda que tenemos, la única deuda que tiene el Estado ecuatoriano es de 8.000 millones de dólares. Por eso, por esa deuda pagamos anualmente, con responsabilidad, 500 millones de dólares. Miren, pero creo que el legislador Torres está hablando de una deuda por efecto de pagos de servicios de salud. Claro, en el 40% están al día. Ahí hay una discusión. Pero eso es para que discutan. Es responsabilidad del IES. Es responsabilidad del IES. ¿O es prestador de salud del Estado ecuatoriano? Pero el artículo 10 le obliga al Estado a pagar. El artículo 10, el literal 10, establece que es responsabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el Estado aportará, contribuirá para esa prestación. Fausto, así, leamos el artículo. No. Hay varios convenios donde han reconocido que por salud... Por eso pagamos 854 millones de dólares. ¿Hasta qué año? En el 2010. Claro, pero 854 millones. Del 2015. Por eso nos permite por eso nos permite tener 2.969 camas. Pónselo a la Cámara, mire, por favor, para que podamos... Hoy tenemos 4.774 médicos. Hemos planificado para el 2017 6.300 médicos. En todo el sistema. En todo el sistema de salud, de seguridad social. Tenemos 2.969 camas. Y para el 2017 hemos planificado 4.559 camas. Esa es una planificación que estamos haciendo.
ese modelo, el modelo de salud que hoy tenemos, hay que mejorarlo. El call center, desde mi punto de vista, ha ayudado muchísimo. Ya la gente no hace cola, ya no madruga, pero creo que es importante ir hacia el médico personal de cabecera, donde el IES esté cada más cerca. Y toda esta cobertura, legislador Cayambe, ¿usted cree que va a poder ser hecha mediante los recursos de la institución? No estamos modificando... Rodolfo, no estamos modificando el artículo 10, el artículo 33, el artículo 182, no estamos modificando esos artículos. Únicamente hemos dicho que el Estado tiene que seguir participando en la prestación de la salud. Pero aquí hay que entrar en una gran discusión, Rodolfo. El IES es responsable de la salud de los afiliados de los jubilados. En esa medida, el Estado tiene que cumplir un papel de aporte, que contribuya a eso. O vamos hacia el IES que sea un proveedor de salud, igual que sea un hospital público, el hospital privado. Muy bien. Ese es un derecho fundamental a la salud que está ligado al derecho de la seguridad social. Pues, vamos llegando a la parte final, sus palabras finales. Solo una precisión. El aporte del 40% ha pagado el gobierno y está al día. Ha pagado con bonos de verdad, pero ha pagado. Por concepto de prestaciones médicas correspondientes a los jubilados, ha pagado hasta el año 2010, que hay un informe de la Contraloría General del Estado. Hay 4 convenios que señalan que el Estado tiene una deuda por la salud de los jubilados. La gran pregunta es ¿cuánto? El IES dice 1.830 millones de dólares. El economista González sabía decir cuál era el monto de la deuda. El gobierno, si no quiere pagar los 1.830 millones de dólares, tiene que reunirse con los funcionarios del IES, ver en los balances, los justificativos y decir no son 1.830, son 1.000 o son 2.000 millones. La Contraloría, hay deuda. Para finalizar, la Contraloría, según el legislador Torres, está citando una deuda. ¿Usted acepta Existe un informe de autoría de la Contraloría. Ese informe no existe un informe final. Existe un informe, por supuesto, pero no hay un informe final. Hay un informe. Hay un informe, pero no hay un informe final. Es el informe final que determina la Contraloría, claro, ¿no? Pero bueno. Y eso ha impugnado el IES. Hay una impugnación a ese informe, que no es el final, que no es el definitivo, ha impugnado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos nosotros a consolidar un Instituto Ecuatoriano de Seguridad responsable de las prestaciones previsionales como también de la salud. Fausto, vamos a un sistema hay un nacional público del exgerente del universal IES, de seguridad social que dice que le debe 1.875 por salud. Ahora ya apareció la firma, la firma electrónica, porque ese oficio circuló en la comisión sin firma. Ahí está. Ahora apareció una firma electrónica. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por sus importantes intervenciones, al público que nos está mirando. Un tema que concita el interés nacional y que sin duda hay mucha más tela para cortar. Pero ahora vienen las noticias del Ecuador y el mundo con Alex Mora y María Fernanda Suaznagas. Adelante.